Buenas tardes, mi nombre es Dana Medina y junto con mi compañera Claudia Félix presentaremos el tema de pandemias y enfermedades endémicas. Este tema es de gran importancia ya que nos permite entender cómo se comportan las enfermedades en la población, desde aquellas que permanecen constantes hasta aquellas que generan crisis sanitarias globales. Durante esta exposición vamos a abordar 8 puntos principales. Primero abordaremos la definición y clasificación epidemiológica, después el comportamiento de las enfermedades desde un enfoque histórico, luego veremos la dinámica de las pandemias, también vamos a analizar casos específicos en México, posteriormente hablaremos de vigilancia epidemiológica, después estrategias de prevención y control. También veremos el impacto en salud pública y finalmente los retos actuales y futuros. Aquí es importante partir de definiciones formales según la Organización Mundial de la Salud. Una endemia es la presencia constante o habitual de una enfermedad en una región específica, con un número esperado de casos. Una epidemia es un aumento inusual de casos en una población o región durante un periodo determinado, mientras que una pandemia es la propagación mundial de una enfermedad nueva con transmisión sostenida entre países. Un ejemplo claro que tenemos es el COVID-19, que fue pandemia porque tuvo una diseminación global sostenida entre países. En cambio, el dengue en México se considera una endemia porque mantiene una presencia constante año con año, aunque con variaciones. Ahora tenemos una tabla en la cual vamos a poder observar las diferencias clave de lo que mencionamos anteriormente. Primero tenemos el comportamiento epidemiológico, que pues la endemia mantiene un equilibrio, mientras que la epidemia rompe este equilibrio con un aumento súbito. Y la pandemia es esa epidemia pero a escala global. En cuanto a cifras, tenemos que la endemia tiene valores esperados y estables, mientras que la epidemia excede claramente lo esperado. Y en distribución geográfica, vamos a tener que las endemias van a ser locales o regionales, mientras la epidemia puede ser regional o nacional, y la pandemia es globalizada. Ahora vamos con el comportamiento de endemias. Aquí vemos cómo funciona una endemia frente a una epidemia. En la endemia hay un equilibrio de casos constantes, cierta inmunidad en la población y una transmisión estable. En cambio, en una epidemia hay descontrol, siendo un aumento brusco de casos, alta susceptibilidad y rápida propagación. Un ejemplo histórico importante es la peste negra, causada por Yersinia pestis. En ese momento fue una enfermedad explosiva por varios factores, como por ejemplo la alta virulencia, la población totalmente susceptible, la falta de conocimiento científico, así como también las malas condiciones sanitarias y la gran movilidad comercial que había en esos tiempos. Ahora con el tiempo, el paso de brotes explosivos ha pasado a un mayor control epidemiológico, lo que nos muestra cómo una enfermedad puede cambiar su comportamiento. En México, el dengue es un ejemplo de endemia estable porque existe un equilibrio entre el virus, el vector y la población. Ahora vamos a hablar de la dinámica de pandemias. Las pandemias han existido desde hace siglos. Podemos mencionar algunos ejemplos antiguos como serían la peste negra, las pandemias de cólera o la gripe española, que afectaron grandes poblaciones en su momento, llegando a alcanzar millones de muertes o millones de infectados. Sin embargo, en tiempos más recientes hemos tenido pandemias que siguen impactando la salud global, como serían el VIH, la influenza y el COVID. El VIH es causado por el virus de la inmunodeficiencia humana, que se transmite por vía sexual, sanguínea y perinatal. Esta tiene una propagación lenta pero constante, una alta mortalidad si no se trata, y esta se volvió pandemia por su diseminación global sostenida. La influenza
que es causada por el virus de la influenza A y se transmite por vía respiratoria. Esta tiene una mortalidad baja a moderada y una propagación muy rápida, lo que facilitó su expansión mundial. Y por último tenemos el COVID-19, que fue causado por SARS-CoV-2, que se transmite por aerosoles, gotículas y contacto. Su propagación fue extremadamente rápida y su impacto global lo convirtió en pandemia. En términos de cifras, el VIH ha afectado a millones durante décadas, mientras que el COVID-19 tuvo una expansión masiva en muy poco tiempo. Ok, aquí tenemos una tabla comparativa analizando el impacto de los 3 virus claves antes mencionados. A nivel de impacto, el VIH destaca por su alta letalidad históricamente, con más de 42 millones de muertes acumuladas. En contraste, la influenza fue el más masivo en contagios, podemos observar de 3 a 5 millones, pero con una mortalidad significante menor. En cambio, el COVID-19, por su parte, combinó una cifra alta de infectados con más de 7 millones de decesos documentados. La gran diferencia va a radicar en la velocidad. Por ejemplo, el VIH es de propagación lenta, mientras que los virus respiratorios, como la influenza y el COVID, mostraron velocidades muy rápidas, siendo el COVID-19 el más explosivo. Hoy sus realidades son distintas. El VIH se mantiene como una pandemia crónica, por así decirlo. La influenza ha finalizado como emergencia al volverse estacional y el COVID-19 se está controlando pero persiste. En conclusión, esta tabla demuestra que el peligro real de un virus es la combinación entre su rapidez de contagio y la capacidad de los sistemas de salud para reaccionar. Ahora vamos a ver casos de endemias en México. En México, las principales endemias incluyen el dengue, paludismo, enfermedad de Chagas, tuberculosis y parasitosis. Estas enfermedades persisten por la presencia de vectores, condiciones climáticas favorables, pobreza, hacinamiento y fallas en saneamiento básico. Como menciona la diapositiva, las enfermedades infecciosas pueden persistir por largos periodos en la población y establecerse como endémicas en una región de México. Ok, ahora hablando sobre dengue y tuberculosis, tenemos que el dengue en México es una endemia con comportamiento epidémico, con más de 110,000 casos en 2024. Por otro lado, la tuberculosis, causada por Mycobacterium tuberculosis, sigue siendo una enfermedad relevante con miles de casos registrados incluso en periodos cortos. Esto refleja que las endemias pueden mantenerse activas durante el transcurso de los años. Ahora vamos a hablar de epidemias en México. En México se presentan epidemias como lo son el sarampión de 2025 a 2026, que ha tenido miles de casos y presencia en múltiples estados. También el dengue, que ha mostrado incrementos importantes recientes, con aumentos exponenciales en comparación a años anteriores. Esto demuestra cómo una enfermedad endémica puede volverse epidémica. Algunas enfermedades que fueron pandemias ahora se comportan como epidemias. Por ejemplo, ya mencionado, la influenza presenta brotes estacionales cada año, con vigilancia constante y vacunación anual. Y por otro lado, el COVID-19 ya no es una pandemia activa, pero sigue presentando brotes epidémicos recurrentes en distintos estados de México. La vigilancia epidemiológica, que es un proceso continuo de recolección, análisis e interpretación de datos de salud. Existen dos tipos, la vigilancia pasiva y la activa. La pasiva, que depende de reportes de hospitales y puede tener subregistro, es más utilizada y tiene menor costo. Y la activa, que es donde se buscan casos de forma intencionada por parte de las autoridades sanitarias. Esta va a incluir rastreo, visitas y encuestas. Y esta va a tener un mayor costo, pero va a ser más precisa.
Históricamente, pandemias como el cólera impulsaron el desarrollo de la epidemiología moderna y el COVID-19 que llevó a una vigilancia global sin precedentes. En México, la Secretaría de Salud utiliza el sistema SINAVE, que permite monitorear enfermedades a nivel nacional. A nivel mundial, la OMS coordina la respuesta global. Ok, ahora vamos a hablar sobre prevención y control. Las principales estrategias que vamos a tener son el aislamiento, que separa a personas enfermas o confirmadas para evitar contagios a personas sanas. La cuarentena, que restringe la movilidad de personas sanas expuestas al contagio. Y la vacunación, que es la estrategia más importante y efectiva. Las medidas actuales en México incluyen vigilancia mediante SINAVE. A través de esta institución de México se recopila información desde los hospitales y comunidades, incluso en zonas con recursos limitados. Su importancia va a radicar en que facilita la detección oportuna de brotes durante pandemias como por ejemplo el COVID-19 y el monitoreo constante de enfermedades endémicas como el dengue, permitiendo tomar decisiones rápidas y eficaces para prevenir su propagación y proteger a la población. También tenemos la vacunación masiva, concientizando al individuo y también esto en masas. También el aislamiento de casos y campañas de prevención. Y a diferencia del pasado, hoy tenemos herramientas más avanzadas y organizadas. Ahora veremos el impacto en salud pública. El COVID-19 ha sido una de las pandemias más impactantes recientemente. A nivel global, causó colapso de sistemas de salud, crisis económica y cierre de fronteras. Esta tuvo un avance acelerado de la vacunación. En México hubo millones de casos, alta mortalidad inicial y saturación hospitalaria, como un gran impacto en zonas urbanas. También afectó la atención de otras enfermedades y generó escasez de recursos como oxígeno y personal médico. Esto demuestra cómo una pandemia impacta no solo la salud, sino toda la sociedad. Actualmente enfrentamos varios retos. A nivel global y en México, los retos actuales frente a pandemias y enfermedades endémicas son cada vez más complejos y van a demandar una respuesta coordinada. Por un lado, va a persistir la falta de recursos y el fortalecimiento en los sistemas de salud, lo que limita la capacidad de vigilancia diagnóstica y la atención oportuna, como se evidenció durante la pandemia de COVID-19. Además, la globalización y la alta movilidad poblacional facilitan la rápida propagación de agentes infecciosos entre países. A esto se va a sumar el cambio climático, que favorece la expansión de vectores y el incremento de enfermedades endémicas, como ya lo mencionamos, el dengue. Otro reto importante es la resistencia antimicrobiana, que dificulta el tratamiento de infecciones, así como la desinformación y la disminución en la cobertura de vacunación, lo que permite el resurgimiento de enfermedades prevenibles. En México estos problemas se agravan por las desigualdades en el acceso a servicios de salud, especialmente en las zonas rurales, y por limitaciones en la vigilación epidemiológica, lo que hace fundamental reforzar estrategias de prevención, educación, vacunación y respuesta rápida. Las pandemias nos enseñaron que los sistemas de salud deben fortalecerse y que la prevención debe ser de manera global. En conclusión, los desafíos actuales frente a pandemias y enfermedades endémicas evidencian la importancia fundamental de fortalecer la salud pública, tanto a nivel global como en México. La experiencia con COVID-19 demostró que ningún país está completamente preparado si no cuenta con sistemas sólidos de vigilancia, prevención y respuesta. Por ello, es indispensable impulsar campañas de prevención, vacunación y educación en salud, que permitan reducir riesgos, detectar enfermedades a tiempo y evitar su propagación. Asimismo, fortalecer instituciones como el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud
Son acciones claves para enfrentar futuras amenazas. En conjunto, la inversión en salud pública no solo protege vidas, sino que también va a asegurar el bienestar y desarrollo de la sociedad a largo plazo. Estas serían nuestras referencias y muchas gracias por su atención.